Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ¿cómo van con la realización de Vegeta? Espero que ya hayan avanzado. Si son nuevos en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y las especificaciones que necesitan saber para realizar a Vegeta. Tenemos un segundo video en el que les muestro cómo hacer el cuerpo hasta el cuello. En este video vamos a realizarle la cabecita, el cabello y todos los detalles del rostro. En este video lo vamos a finalizar. Agradezco el apoyo que han dado a este proyecto que me tiene pero muy contenta. Mientras Vegeta se da su vueltecita para que vean qué bonito quedó. Les pido que se suscriban y den like. Apóyenme con eso, por favor. Si no les gusta el video o el proyecto, también se vale, pueden dar dedito abajo. Mi agradecimiento, como siempre, a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los videos tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya están realizando a Goku desde hace varios días. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Canaluco, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Susana Soto, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga y Lourdes Rivera Jiménez. Agradezco con todo mi corazón el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. En el video anterior nos quedamos así, tal y como están viendo el cuerpo de Vegeta. Vamos a comenzar ahora realizando la cabecita. Les voy a sugerir que pongan una marquita, ya que vamos a comenzar de nuevo con el conteo de puntos. Esto es para que se les facilite más la colocación de los ojitos. Entonces colocan su marquita y vamos a realizar la cabecita, amigas. No nos vamos a ir vuelta por vuelta. Si ya hicieron todo el cuerpo, les va a resultar realmente fácil realizar la cabecita. Para realizarla, lo único que tenemos que saber es hacer puntos bajos y aumentos, y es algo que ya sabemos realizar perfectamente. Aquí están viendo las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 22. Les voy a dar algunos ejemplos para que no tengan problemas al momento de realizarla. En la vuelta número 1 vamos a realizar 12 aumentos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos, y así se van a seguir con las instrucciones. De las vueltas 8 a la 22 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Una vez que hayan finalizado, amigas, nos vamos a detener porque vamos a colocar los ojitos en este momento. Yo ya puse una marquita, vean, siempre hacemos la misma técnica que nunca nos ha fallado. Colocamos nuestra agujita lanera en el centro del cuerpecito, pasando por el centro del cuellito, y ahí donde les dé van a poner una marquita. Y ya nada más van a empezar a contar a partir de donde pusimos. Déjenme verificar que esté bien colocadito. Miren, ahí está, lo moví un poquitito, una vuelta a la izquierda. Siempre observen que se vea bien centradito, acomoden bien el cuerpecito, miren, ahí quedó bien centradito. Entonces vamos a contar desde nuestra marquita. Fue la vuelta número 1 donde hicimos aumentos. Vamos a estar contando vuelta por vuelta hasta llegar a la vuelta número 13. Allí en el centro de la cabecita, así derechito, vamos a poner una marquita. Una vez que hayan colocado esa marquita y que vean que está bien derechito, ya sabemos que está justo en el centro. Miren, acomoden perfectamente la cabecita y que quede bien centradita, y van a tener los mismos puntos de cada lado.
Esa es otra forma de verificarlo, pero realmente nuestro método jamás nos ha fallado. Entonces, de donde pusimos nuestra marca central, contamos 5 puntos hacia la derecha, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 vamos a colocar una marquita. Ahora contamos 5 puntos hacia la izquierda, donde nos dé, ahí ponemos la otra marquita. Hacemos una revisión visual, viendo que se vea bien centradito, acomodando muy bien nuestro muñeco. Si ven que se ve centradito, que es lo más probable que así sea, vamos a colocar, vamos a introducir nuestra aguja plástica para hacer el orificio más grande. Y ahí colocamos el primer ojito. Así. Después, amigas, nos vamos al otro ojito, hacemos el orificio más grande y vamos a colocar el segundo ojito. Muy bien. Una vez más, ya colocados los ojitos, vamos a acomodar muy bien nuestro muñeco y verificar que esté bien, que estén bien centraditos esos ojitos. Yo veo que están bien centraditos, entonces procedo a colocar la arandela en la parte trasera. Bien colocadita, que truene, amigas, y bien pegadita. Y así habrá quedado, amigas. Ya podemos quitar nuestra marquita. Ya no la vamos a necesitar. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar el soporte para que la cabecita se sostenga perfectamente. En esta ocasión y por el horario en que estoy trabajando, no me había fijado que no tengo silicón. Van a colocar un silicón grueso como se los pedí en la lista de materiales. Hay silicón delgado y silicón grueso. Yo prefiero que coloquen el silicón grueso, pero en esta ocasión voy a colocar esta... es la pluma, pero sin la tinta, vean, le saqué la tinta y se quedó solo la parte de la pluma. Colocan perfectamente, debe abarcar desde la entrepierna hasta más o menos la altura de los ojitos y acaso un poco más arriba. Entonces, si les quedó algún hueco en el cuellito, ya sea con la pluma o con la barra de silicón, ese cuellito debe de ir bien relleno. Y al momento de rellenar, también ya sea la barra de silicón o la pluma, deben de quedar al centro de la cabecita, que no se les vaya chueco. Y vamos a seguir las instrucciones que están viendo en la pantalla. Por ejemplo, vuelta 23, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y así se van a seguir las instrucciones hasta la vuelta 31. Una vez finalizado, nos va a quedar este pequeño orificio. Corté hebra suficiente para ensartar la aguja lanera y cerrar el orificio. Vamos a estar entrando, aquí nos sobraron 6 puntos, vamos a estar entrando solo en el buclecito delantero de cada uno de esos 6 puntitos. Aquí llevo 2, nos vamos al siguiente punto, vamos 3, siguiente puntito, solo bucle delantero 4, uno más, 5, solo bucle delantero, y en el siguiente haremos lo mismo. Ya es el sexto. Cuando hayan finalizado de entrar solamente en los buclecitos delanteros, lo único que haremos es jalar. Permítanme un segundo, ahí está. Terminamos, jalamos perfectamente y se va a cerrar el orificio. Muy cerca de donde finalizamos vamos a hacer un nudito para asegurar que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido. Y apretamos ese nudito bien fuerte, bien fuerte. Entramos aquí en el centro donde se cerró y salimos hacia cualquier parte de la cabecita. Aquí. Jalamos, amigas, y cortamos la hebra sobrante, y así nos habrá quedado la cabecita. Ya solamente vamos a darle forma con nuestras manitas para que se vea una cabeza perfecta, bien redondita. Vamos a continuar con más detalles. Vamos a realizar las orejitas. Miren, vamos a ubicar, voy a acomodar el muñeco así de ladito, amigas. Vamos a ubicar esta vuelta que está aquí arriba.
Muy bien, de aquí donde termina el ojito de la parte externa voy a contar 5 puntos. En el punto número 5 entro y me voy a bajar 2 vueltas. Muy bien. Tomo hebra de color carne. Vamos a dejar un poquitín de hebra con la única finalidad de que no nos sea difícil perder al final. Y vamos a entrar de esta forma. Vamos a hacer aquí una cadenita, vean, ahí está. Al momento de realizar la cadenita nos va a quedar aquí una hebra, vean, aquí. En esta hebra vamos a trabajar. Últimamente estamos haciendo así las orejitas y quedan súper bonitas, amigas. Vamos a hacer dentro de esa hebrita que nos quedó 8 medios puntos altos. Lazada, entro en la hebrita, lazada saco y tejo los 3 puntitos que me quedaron aquí en el crochet. Eso es un medio punto alto. Aquí entonces vamos haciendo el primero, que casi siempre cuesta un poquitín de trabajo, y de aquí en más los demás son más fáciles. Lazada, entramos en la misma hebrita, lazada sacamos y hacemos nuestro medio punto alto. Van 2, haremos 8. Ya finalicé, amigas, los 8 medios puntos altos. Al final vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera. Y jalamos ahí, quede ese último punto, perdón, que quede bien apretadito. Vamos a hacer un nudito con la hebrita inicial, también que quede bien apretadita. Ensartamos ambas hebras y perdemos hacia la parte trasera de la cabecita. Para realizar la otra orejita vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a entrar del otro lado. A la misma altura de la primera orejita vamos a contar 5 puntos hacia la parte externa de los ojitos, aquí, en la misma vuelta de los ojitos, y ahí voy a poner una marca. De la marca me bajo 2 vueltas y voy a entrar hacia arriba. Y aquí seguimos el mismo procedimiento con el que hicimos la primera orejita. Y pues ya nos quedó nuestro Vegeta bien orejón, amigas. Así está Vegeta, bien orejón. Continuamos con el cabello. Miren, para realizar el cabello nuevamente no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Se ve un poquito quemada la imagen, pero esto hace que los puntos se vean con mucha claridad, como pueden ver. Aquí donde les estoy señalando, les voy a dejar las instrucciones para realizar el cabellito hasta la vuelta número 22. Comenzaríamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos en la vuelta número 1, vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y así nos vamos a seguir con el procedimiento que están viendo en la imagen. De las vueltas 11 a la 22 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Recuerden, con color negro. Aquí ya terminé, vean, ya me quedó el cabellito. Vamos a realizar ahora la parte del pico que tiene Vegeta en la frente. Como ven, giré mi labor, no vamos a hacer cadena para levantar la labor, simplemente giramos y haremos 11 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta hacer 11. Finalizados los 11 puntos vamos a girar nuestra labor y vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos saltamos el primer puntito y en el que sigue hacemos un punto bajo y después haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue hacemos un punto bajo. Esta también sería una disminución. Estaríamos terminando esta vuelta 2 con 9 puntos. Giramos nuestra labor, comenzaríamos haciendo una disminución, nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Y después 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5 puntos bajos. Hacemos una disminución, nos saltamos el siguiente punto y hasta el último vamos a hacer un punto bajo. Esta vuelta número 3 la estaríamos terminando con 7 puntos. Giramos, empezamos la vuelta 4 haciendo una disminución como ya sabemos. Después vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y al final hacemos una disminución como ya sabemos, nos saltamos el siguiente punto y hasta el punto final hacemos nuestro punto bajo, terminaríamos la vuelta con 5 puntos. Giramos nuestra labor, vamos a comenzar haciendo una disminución, después un punto bajo y después una disminución, como la hemos venido haciendo en cada una de las vueltas. Aquí giramos la labor. Y lo que haremos aquí, nos vamos a ir hasta el puntito que esté en el otro extremo, amigas. Hasta el otro extremo y hacemos un punto bajo. Cuando hayan finalizado, amigas, vamos a hacer una cadenita. Así. Y nos vamos a ir en todo este contorno, amigas, haciendo puntos bajos. Es en la parte del pico que está en mi mano izquierda. De ese lado vamos a ir haciendo puntitos bajos hasta llegar al nacimiento, hasta la primera vuelta de donde comenzamos a hacer los picos. Más bien, donde comenzamos a hacer este pico, esta parte como del flequillo, se puede decir que es el flequillo de Vegeta. En el otro video dije por ahí Goku, amiga, ya no lo pude borrar, lo vi después. Ay, discúlpenme, pero ustedes saben que es Vegeta. Y miren, aquí ya estoy haciendo el último punto bajo hasta arriba, donde está el pico. Entonces ya en los puntos que corresponden a la parte del pelito que hicimos inicialmente, nos vamos a saltar un punto y hasta el que sigue hacemos un punto deslizado. Esto nos va a ayudar a darle mejor forma a nuestro Vegeta, al cabello. Aprietan bien fuerte, cortan hebra suficiente para ensartar su aguja lanera. No es necesario por ahora que dejen hebra demasiado larga. Y vamos a ensartar nuestra agujita lanera. A ver si la puedo ensartar a la primera. Ahí está, a la segunda, amigas. Ya que hicimos esto, vamos a otra vez a saltarnos un punto y en el que sigue vamos a entrar así, miren. De la parte del derecho del cabellito a la parte del revés. Y todavía esto nos va a ayudar a que dé esta como forma circular que necesitamos. Cuando hayamos realizado esto, ya por el revés vamos a hacer un nudito. Apretamos bien fuerte ese nudito. Y vamos a perder la hebra por el revés del cabellito de Vegeta. Aquí yo corto la hebra, si que ustedes quieren perderla, está perfecto, amigas. Y pues ya tenemos el piquito, pero todavía nos falta dar ese pequeño terminado al otro lado. Entonces vamos aquí a contar, amigas, unos 2 puntitos. Vean, voy a entrar aquí. Vamos a tratar de que quede lo más parecido que sea posible. Aquí voy a levantar con una cadenita. Mejor así lo dejo para que se vea más finito, para que no se note la cadenita. Miren, hacemos un punto deslizado en el último puntito antes de iniciar el pico. Y ahora sí nos vamos a ir haciendo puntos bajos en todo el contorno del piquito. Así, un punto bajo, otro punto bajo. Son pocas vueltas las que hicimos, así es que el mismo tejido les va pidiendo dónde hacer esos puntos bajos. Se supone que debe de ser un punto bajo por cada vuelta que hicimos. Procuren no hacer más porque si no les puede quedar ahí como holán y no queremos eso. Muy bien.
Aquí estoy terminando, estoy en el mero piquito, ahí voy a hacer mi último punto bajo. Una cadenita, apretamos bien fuerte, amigas, y vamos a cortar hebra suficiente para coser más adelante a la cabeza de Vegeta. Vamos a hacer ahora los detalles del rostro. Miren, vamos a entrar, ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro y vamos a entrar aquí donde les voy a decir, miren, donde terminan los ojos en la parte de arriba, una vuelta hacia abajo y pegadito al ojo voy a salir. Miren, pegadito, lo más pegadito que sea posible al ojito. Ahí está. Muy bien, me voy a subir de aquí, amigas, vean. Me voy a subir 2 vueltas, 1, 2, y vamos a contar hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Con esa distancia van a ir las cejas, vean. Vean cómo me quedan 2 puntos de aquí donde voy a entrar hacia la oreja. Lo mismo le debe de quedar de ambos lados. Entro aquí, vean, aquí donde habíamos marcado el punto número 5. Y voy a salir acá abajo donde entré de manera inicial. Esto vamos a hacer todas las veces. Siempre vamos a salir aquí, aquí donde entramos inicialmente. Jalan, que quede bien ajustadito sin jalar la hebra, amigas. Ahí está. Y nos vamos a subir un poquito, siguiendo esta línea de los puntos, de las vueltas. Nos vamos a recorrer un poquitín, pero acá, como les decía, vamos a salir en el mismo punto. Esta es la segunda vez que lo hacemos. Ahí está. Jalan, no demasiado para que no se deforme, pero tampoco tan aguado que quede floja la cejita. Ahí está. ¿Ven? Vamos a hacerlo una vez más. Ahí me estoy trayendo el relleno, pero lo quitamos más adelante con nuestras tijeritas. Siguiendo la misma línea que les digo, déjenme acomodar perfectamente. Voy a entrar ahora aquí, vean. Recorriendo un poquitito hacia arriba y aquí otra vez salimos en el mismo punto. Ya lo hicimos por tercera vez. Miren, ya simplemente me voy a regresar aquí arriba. Me recorro muy poquitito y voy a salir aquí arriba donde entré de manera inicial. Exactamente aquí tenemos que salir en el mismo punto, amigas. ¿Para qué? Para que al rato vamos a hacer, en un momentito vamos a hacer aquí un nudito y vamos a perder la hebra. Y miren, ahorita quito todo ese relleno que se me vino, amigas. Pero miren qué súper expresión tomó Vegeta, que siempre está enojado, pobre Vegeta. Aquí arriba vamos a hacer 2 nuditos. Aquí va 1 y 1 más. Cortamos estas hebras y esas que nos quedaron allá arriba las vamos a perder. Aquí va a llevar de todas maneras su peluquita, pero pues a mí no me gusta dejar, a pesar de que no se va a ver, no me gusta dejar esas hebras allí. No sé si se alcancen a notar cuando coloquemos la peluquita, así es que para qué nos arriesgamos, mejor la perdemos de esta manera hacia adentro. Y así habremos terminado las cejas. Nos falta un pequeño detalle. Ensarté mi hebra de color blanco, ensarté mi aguja lanera con hebra de color blanco. Y voy a salir de este lado, vean, procurando salir un poquitín abajo de las cejitas, en la parte de arriba de los ojos. Miren, vamos a salir primero de este lado, ahí está. Mejor de este lado, vean ahí, pero bien pegadito a la cejita y bien pegadito al ojito. Dejamos hebra para hacer nuestro nudito y miren, nos vamos a recorrer hacia este lado. Como ven, ahorita acomodándolo, esta parte blanca va a quedar debajo del ojito. Vamos a entrar ahora pegadito al ojo a la misma altura de donde entramos y nos salimos aquí arriba.
Ahorita acomodamos eso, amigas. Vayan preparando una gotita de silicón. Si utilizan silicón caliente, vayan calentando su pistolita. Vamos a utilizar solo una gotita. Yo siempre he utilizado el silicón frío, me funciona muy bien, pega fuertísimo, así es que no tengan miedo de utilizar el silicón frío, sobre todo para estos trabajos muy finos que necesitan solo una gotita. Es probable que con la pistola se logre también, pero pues así nos aseguramos más de que no se nos manche nuestro trabajo. Y miren, vamos a esconder esta hebra por abajo de la cejita. Ahí así vean, que se vea cómo va saliendo por debajo de la cejita. Ya acomodé, ya tensé un poquito con la hebra de arriba y miren, ¿ya vieron? Este es el efecto que yo estaba buscando, que lo blanco salga por debajo de la cejita. ¡Qué barbaridad! Sí se ve enojado, amigas. Miren, lo que vamos a hacer, lo que les decía, colocar una gotita de silicón y con mucho cuidado con nuestra aguja lanera lo vamos a colocar de esta manera. No tengan miedo si se les sale el silicón por debajo. Mientras esté líquido, podemos esconder ese silicón por debajo de la hebra, incluso por debajo del ojito. Y miren, no queda manchado, no queda sucio, no se va a notar, siempre y cuando lo hagan de inmediato. Si esperan a que seque, ya va a ser mucho más complicado y se va a ver la mancha. Entonces, esta parte blanca del ojito ya no se nos va a mover. Hacemos nudo y perdemos. Vamos a realizar ahora la nariz. La recomendación de siempre, la nariz debe de quedar bien centradita. Es lo más importante al momento de colocar la nariz. Ubiquen la parte central del ojito, miren, y que les quede bien centradita. La nariz va a ir con una distancia de 3 puntitos o 2,5. A veces necesitamos colocarla a 2,5 para que quede bien centradita. Eso es lo más importante, vean. Del centro me fui 2 puntos a la derecha y 2 puntos a la izquierda. Amigas, son 4 puntos de distancia. Pueden ser 3 o 4 o incluso medios puntos, amigas. Aquí lo más importante, repito, es que quede bien centradita. Entonces, ensarté mi hebra con color carne, ensarté mi aguja lanera con hebra de color carne. ¿Y vieron cómo salía en mi primer marca? Voy a entrar ahora en la segunda marquita y de aquí nos vamos a pasar una vuelta hacia abajo. Y se va a formar aquí una línea, ¿vieron? Ahora voy a entrar exactamente abajo de la vuelta donde entré de manera inicial. Así me voy a ir hacia arriba a la vuelta donde entramos de manera inicial. Bueno, donde salimos al principio. Y aquí vamos a empezar a dar puntaditas, amigas, para formar la naricita. Vamos a estar entrando de esta manera hasta con estas puntaditas rellenar las 2 hebras que formamos con hebra de color carne. ¿Ven? Así vamos a estar hasta rellenar por completo de lado a lado ambas hebras. Traten de ejercer la misma tensión al momento de jalar la hebra y formar nuestra puntadita para que no queden unas puntadas más apretadas y otras más flojas, que quede lo más parejito que sea posible. Miren. Si aquí al final ya les cuesta un poquitito de trabajo entrar, pueden voltear su agujita lanera y entrar por la parte donde ensartamos, vean. Y esto va a ayudar, como ya nos queda aquí muy poco espacio, a que no vayamos a maltratar el material con la puntita de la agujita lanera. Entonces seguimos así. Todavía me falta aquí un puntito quizás para rellenar ese poquitito que están viendo ahí en la orilla. Ahí está, ya quedó toda la naricita bien rellena. Déjenme jalar un poquitito, ahí está. Aquí, si así les gusta, la pueden dejar así. O lo que pueden hacer también es hacer puntaditas ahora de regreso. Lo mismo, pero ahora en retroceso. Ya sobre las puntadas que dimos vamos a dar nuevamente más puntaditas.
Igual teniendo cuidado que todas tengan la misma tensión, que no quede una más floja y una más apretadita, para que se vea muy parejita. Y la nariz así va a estar un poquito más remarcadita. Si les gustó delgadita como lo hicimos al inicio, pues ahí ya pueden salirse hacia el punto inicial atrás de la cabecita, hacen un nudo y pierden. Si la quieren más marcadita, que es lo que yo estoy haciendo, hacen sus puntaditas en retroceso. Vean, ya estoy por llegar. Ahí estamos. Ahí está, ya terminé, ya la nariz me quedó más remarcadita. Aquí justo donde estoy, miren, en el puntito voy a salir hacia el punto exacto donde entré al inicio. Tiene que ser en el mismo punto, amigas. Jalamos a que se acomode bien la nariz, hacemos un nudo y perdemos hacia adentro de la cabecita. Y ya quedaron los detalles del rostro. Vamos ahora a colocarle el cabellito. Es probable que el cabellito le quede justo. Es lo que estamos intentando, que quede justito para que no se mueva tanto. Miren, de aquí donde hicimos las cejitas, aquí donde comienzan las cejitas en la parte interna, vamos a contar 8 vueltas. A la altura de la vuelta número 8 debe de quedar el cabellito. El inicio de la peluquita, amigas, aparte del pico, el inicio de la peluquita en la vuelta número 8. Acomodamos que el piquito quede perfectamente bien centrado y podemos colocar allí un alfiler. Vean, ahí está. Quedó súper, amigas. Ese alfiler quedó a la altura de la parte alta de las cejitas y acaso una vuelta abajo. Tengan cuidado de que en ambos lados de las orejitas les quede a la misma altura, vean, que no les vaya a quedar más, que no les vaya a quedar chueco, que no les vaya a quedar pegado de un lado de la oreja y despegado del otro, que no les queden burbujas aquí, amigas. Acomoden muy bien, que quede bien parejito y comenzamos a coser. Si dejaron hebra larga, con esa hebra pueden coser. Yo corté la hebra, así es que me tocó ensartar mi aguja lanera con hebra de color negro y le hice un nudito en la punta. Entonces entré por de abajo hacia arriba, ven, me recorro aquí un puntito y aquí unos 2 o 3. Tomando parte de la cabecita para que quede esto perfectamente bien sujeto. Si se les atora un poquito, ya sabemos que las super pinzas siempre nos van a ayudar a salir de este atolladero. No se maltraten sus manos, agarren sus pinzas y jalen. No demasiado, porque si no se les va a deformar y se ve muy feo. Que se vea lo más natural que sea posible, amigas. Aquí donde salimos nos recorremos un puntito y aquí ya nos podemos recorrer 2 o 3. Ay. Aquí viene. Es que no quiero llegar hasta el pico para alcanzar a dar otra puntadita hasta el pico, porque siento que quedaría un espacio muy grande. No siempre es necesario usar las pinzas, pero si lo necesitan, amigas, adelante. Ahí está, sin jalar demasiado, que no se les deforme, que quede bien como especie de medio círculo. Y de aquí sí ya voy a entrar en el piquito, amigas, vean. Me recorro un puntito y yo ya vi aquí a qué altura quiero el piquito, por allí voy a salir. Esa oreja, amiga. Estorba. Voy a entrar ahora por debajo. Este piquito a la altura, como les decía, de donde está la parte alta de las orejitas. A la altura de esa vuelta queda el piquito. Oye, amigas, no sé por qué se atora la aguja tanto, si solamente es aquí el piquito, ni siquiera estoy atravesando la cabecita. Ahí está, ya quedó. Miren, quedó perfecto, amigas. De aquí me voy a recorrer, me voy a entrar por abajo, recorriéndose lo menos que sea posible, un puntito máximo, 2 puntitos.
Y bueno, esta cabeza no me deja trabajar más que las pinzas. Le gustaron las pinzas a este cabellito. Y vamos a hacer esto, amigas. Aquí entro con la distancia de un punto, me recorro 2 o 3. Y vamos a coser esto hasta llegar donde iniciamos. Hacen nudo y pierden. Miren, vamos a hacer los picos. Este que tengo en mi mano es el pico principal. Es el pico que va a llevar Vegeta aquí arriba. Es el único pico que va a ir relleno. Este va diferente a todos los demás. Vamos a hacer también 3 picos pequeños, 4 medianos y 3 grandes. Estos no van a ir rellenos, amigas. Solo el pico principal va a ir relleno. Estos no. Pero ahorita les voy a ir diciendo cómo los vamos a hacer. Aquí acaban de aparecer las instrucciones para realizar el pico grande, el pico principal. Vamos a hacer solo uno de ellos. Van a seguir las instrucciones que les acabo de presentar. La X que está después de los paréntesis significan las veces que van a repetir esa instrucción. En algunos van a repetirlo 2 veces, en otros 4 y en otros incluso 6. Una vez que hayan hecho el pico principal, vamos a realizar estos picos pequeños. Siempre recordando que estos no van a ir rellenos, incluso los vamos a cerrar de abajo sin rellenar. Entonces vamos a esperar un poquitito. Una vez que hayan hecho el pico principal, que ya vieron las instrucciones, lo van a rellenar perfectamente, amigas. Vamos a hacer estos a un lado para que vean las instrucciones para realizar precisamente esos piquitos que conforman el cabello de Vegeta. Acuérdense, después del paréntesis van a ver un número, por ejemplo en la vuelta 3, un punto bajo y un aumento 3 veces, eso significa el número 3. Parecen muchas instrucciones, pero no es así, amigas. Solo en los picos chicos van a ser hasta la vuelta 12, picos medianos hasta la 14 y picos grandes hasta la 15. Van a ver lo fácil que es, no se preocupen. Cuando hayan finalizado cada uno de estos picos, amigas, recuerden que estos no van rellenos. Hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte el punto y vamos a cortar hebra suficiente para con esa hebra cerrar la parte baja de los piquitos del cabello. Le digo picos, pero es el cabello realmente. Para cerrar la parte baja y después coser los picos a la cabeza de Vegeta. Acomoden perfectamente y vamos a cerrar de esta manera. Terminamos, todos los picos se terminan con 24 puntos bajos, entonces al momento de doblar tendríamos que hacer aquí 12 puntaditas. 12 puntaditas. Así, amigas. Van haciendo sus puntaditas, cuando lleguen al otro extremo hacen un nudito y pierden. Repito, dejan hebra suficiente porque estos los vamos a coser más adelante a la cabecita de Vegeta. Y miren, así nos van a ir quedando. No hay mucha diferencia entre ellos, es muy poca. Y vamos a comenzar a dar forma a ese cabellito, amigas. Aquí ya tengo el pico principal, ya lo rellené perfectamente y coloqué alfileres. El pico va a ir colocado de donde esta primer vuelta del cabellito, van a contar ustedes 7 vueltas y allí van a empezar a coser, que les quede bien centradito, amigas, que no les vaya a quedar chueco. Tomen como referencia el pico de enfrente, el de su flequillo, y acomodan los alfileres de tal manera que no les quede chueco. Y miren, aquí se está saliendo el relleno, así es que vamos a tratar de introducirlo. Y vamos a realizar aquí una puntadita en el pelito, en la parte del pelito, y una en el pico. Otra vez una puntadita en el cabellito y otra en el pico.
Traten de que no queden mucha distancia, si se puede un punto en cada punto, una puntadita en cada punto, máximo dos, amigas, porque como va a ir relleno, pues no queremos que el relleno se salga, amigas. Yo lo rellené demasiado, si quieren rellenen un poquito menos y antes de llegar al final del pico terminan de rellenar para que no les dé tanta lata el relleno. Cosen, 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 al final hacen nudo y pierden hacia la cabecita. Ya quedó. Se ve un poco extraño, amigas. Vamos a acomodar ahora los piquitos, estos picos de los que consta el cabello de Vegeta. Ya ven que hicimos 3 pequeños. Vamos a acomodar uno exactamente aquí enfrente y vamos a poner un alfiler de cada lado. Así. Muy bien. Vamos a tomar otro de los picos pequeños, recordando que hicimos 3. Estos son los únicos que van a ir como encimaditos, vean. La esquinita de este pico va a ir en la esquinita del primero que colocamos y ahí pongo el alfiler para que queden unidos, encimaditos uno del otro. Y aquí abajo nos vamos a bajar, amigas, no va a ir derecho, va a ir hacia abajo. Contamos unas 4 vueltecitas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltecitas y ahí colocamos el alfiler. Lo mismo vamos a hacer con el otro pico pequeño. Va a ir aquí sobre la esquina del piquito anterior. Ahí colocamos nuestro alfiler. Y del otro lado, amigas, vamos a contar las 5 vueltas del cabellito, donde empieza el cabellito. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y ahí vamos a colocar el alfiler. Y si quieren pueden empezar a coser. Yo les sugiero que primero presenten todo el cabellito y que ya que haya quedado como a ustedes les gusta, entonces ya cosen. Estos dos son picos, amigas, un insecto. Estos dos que están a los laterales son picos medianos y este último que puse atrás es un pico grande. Porque si ven, voy colocando los cabellitos hacia abajo, no van derechos, van hacia abajo, vean. Vean, entonces voy a colocar los primeros, estos de aquí con alfileres para que vayamos viendo tal y como van quedando, amigas, Miren, amigas, ya acomodé los cabellitos de atrás. Estos piquitos son los pequeños, ¿recuerdan? Esos van de la esquina encimados. Aquí no, aquí van a ir bien pegaditos, pero no encimados. Recuerden que a los dos extremos va un pico mediano y en la parte de atrás va el pico grande y siempre acomodándolos hacia abajo. Y aquí ya acomodé la tercera capa. Aquí va un pico mediano. Vean cómo lo acomodé un poquito encimadito del otro. Vayan viendo, amigas, si necesitan hacer una captura de pantalla, ir pausando para que vean cómo vamos a ir acomodando. Vean, siempre hacia abajo. Estos dos de los laterales son medianos y estos dos de abajo son grandes y siempre en círculo, vean, siempre hacia abajo y pegaditos uno del otro. Ya que los tengan tal y como ustedes quieren, amigas, vamos a coser uno por uno. Los vamos a coser perfectamente. Y miren el resultado final, amigas. Es cuestión de paciencia esto del cabellito. Yo les doy una vista como yo lo cosí. Estoy segura que les va a gustar, pero siempre pueden coserlo como ustedes quieran, amigas. Van cosiendo cabellito por cabellito, piquito por piquito. Y miren, ya tenemos a Goku, que fue todo un éxito en el canal. Goku está acompañado ya por Vegeta. Y pues vamos a seguir avanzando poco a poco con la colección de Dragon Ball. Déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que realicemos.